buenos días. Soy la abogada Lady Campos y este día martes estoy de nueva cuenta con ustedes para una plática más de teología. Nuestra serie de este mes se llama Mujeres Extraordinarias. Nuestra sesión primera es Sin Temor para el 2024. Soy la abogada Lady Campos, quien en este día, en su programa Radial Ánimo, vamos a compartir juntas una experiencia de aprendizaje conforme a la palabra de Dios. Nuestra cita bíblica, primera de Juan 4:18. Y dice la palabra de Dios: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Perfeccionado significa entonces, ¿cómo podemos llegar a una madurez completa? ¿Cómo podemos llegar a una madurez completa? Dios hoy, por sus muchas misericordias, nos va a enseñar cómo podemos llegar a esa madurez completa. Y bueno, como siempre, vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él nos acompañe y sea el Espíritu Santo quien nos transmita el mensaje de Dios conforme a su palabra. Amado Padre, te damos gracias por tu presencia esta mañana. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias por tu revelación que hoy, Padre, nos va a enseñar cómo vivir sin temor. Te pido en el nombre de Jesús que tu precioso Hijo sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, santificado y honrado esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Entonces tenemos, hermanas, que la palabra de Dios en esta parte nos está hablando en el contexto de este texto que se habla del temor en sentido negativo, es decir, el amor que produce confianza, destierra o expulsa, abandona temores. Debe quedarnos claro primeramente que el temor implica un tormento, un castigo, una realidad que los hijos de Dios nunca experimentan porque han sido perdonados. En otras Biblias de estudio, la palabra temor proviene del griego phobeomai, que significa estar asustado, estar alarmado, estar aterrorizado. Juan señala que las personas temen porque esperan el dolor, la tortura y el castigo. Sin embargo, declara que la persona que se encuentra en una relación con Dios no debe asustarse de Él. Si tiene temor, el amor no ha llegado a la madurez necesaria. Es un niño, es un bebé en Cristo, es una persona que todavía no se le pueden confiar muchas cosas, porque de todo se asusta. Le asusta predicar, le asusta hablarle a los demás de Dios. Estos amados, amadas te dicen, sí, yo sirvo a Dios, pero en lo que me gusta, en lo que yo creo que puedo hacer, hasta donde yo creo que pueda llegar. Y si Dios les hace un llamado, le dicen a Dios, sí, sí lo voy a hacer, pero más adelante, cuando yo esté preparado, cuando yo esté capacitada, cuando yo conozca más, siempre se están evadiendo porque tienen miedo de hacer la voluntad de Dios. Pero vamos a ver que conforme el amor de Dios aumenta en nuestras vidas, el temor es echado afuera. Uno de los atributos de Dios es el amor, no el temor en sentido negativo. Un último contexto de este texto, y todavía más claro, es que el perfecto amor echa fuera nuestro temor. El perfecto amor de Dios echa fuera nuestro temor. Si yo creo en el perfecto amor de Dios, no hay lugar en mi vida para el temor, porque conozco el carácter de Dios. Por lo tanto, número 1,
tengo la certidumbre del amor de Dios, porque Él envió a su Hijo a morir por mí. Sé que me ama porque Él mora en mí, yo estoy en su presencia y en este momento Él me está ministrando a través del Espíritu Santo. Que no tema, porque Él está conmigo. Número 3, puedo contemplar el futuro, puedo contemplar mi 2024 en confianza y sin temor. Y en este caso, si aún con esto hay temor negativo, significaría que yo no he madurado, que no he sido perfeccionada en el amor. Eso es lo que me dejaría como consecuencia, como resultado de que no creo que el amor de Dios echa fuera el temor. ¿Qué hace el miedo? El miedo impide que el amor de Dios obre en mi vida, en tu vida, y también significa que no hemos acudido a Él en arrepentimiento para recibir el perdón de nuestros pecados. No conoces a Dios, no tienes una relación con Dios, o aun si lo conoces, el amor de Dios no es suficiente para ti, para que le creas que Él echa con su amor los temores de tu vida. Los que son de mi edad, no sé si recuerdan, en 1973 estaba de moda una canción. No estoy haciendo promoción a ningún grupo musical, pero siempre desde la primera vez que escuché esta canción me llamó la atención las letras de esta canción, y por supuesto que no me gustaron. Esta canción se llama Tengo Miedo. Un grupo, creo que en ese tiempo se llamaban Los Bríos, no sé si todavía existe. Y yo en una ocasión me puse a leer todo lo que decía y me causó hasta cierto punto repulsión la letra, porque decía, ay, qué gente tan miedosa. ¿Cómo es que no mencionó que le daba miedo cantar, que tiene miedo, ¿no? Y la letra de esta canción decía, tengo miedo de decirte que te quiero y no quererte. Tengo miedo de irme, pero también tengo miedo de quedarme. Tengo miedo de creer que no existe lo eterno, pero tampoco creo en lo temporal. Y así te va diciendo que es una persona que tiene miedo de todo, de todo. Y entonces, ¿qué vemos en esto? Que el miedo es algo que se vive, que es algo que a lo mejor tú lo has tomado como un estilo de vida, tener miedo. Y crees que eso es conforme a la palabra de Dios, pero nada que ver con lo que Dios nos muestra en su preciosa palabra. Un amado pastor de República Dominicana, el pastor Miguel Núñez, nos dice que nuestros temores nos roban nuestra libertad y dominan toda nuestra vida, porque esa es la realidad. Miren, amados hermanos, hermanas que hoy me escuchan. En mi medio hay abogados que dejan de ser abogados porque tienen miedo de la corrupción, porque tienen miedo de que no se haga justicia, porque dicen que si ellos aplican el derecho como debe de ser, tienen miedo de que tengan consecuencias, porque están yendo contra la corriente. Y así te dicen miles de cosas y finalmente se cambian a otra carrera, porque tienen miedo. O ponen un negocio. Está bien que pongan un negocio, está bien si quieres dedicarte a otra carrera, hay segundas vocaciones, etc. Pero no está bien que porque tengas miedo dejes de hacer algo. El miedo hay que enfrentarlo. El miedo no puede ser un estilo de vida, porque al rato vamos a tener miedo en donde nos movamos de lo mismo. Y vemos dónde empieza el miedo. ¿Dónde empieza el miedo a Dios? Y lo vemos en Génesis. Que Adán, después de que pecó, Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y él contesta, en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Ven dónde empieza el miedo? Desde Génesis, Adán, ¿por qué? Pecó, empieza a tener miedo de Dios. Esa es la primera experiencia de temor. ¿Y qué lo produjo? Una desobediencia.
Entonces tú ahora tienes una idea de cómo se originan nuestros temores o dónde se originaron. A lo mejor tú tienes miedo hoy porque has desobedecido a Dios. A lo mejor tú tienes miedo hoy porque no tienes una relación con Dios, porque estás viviendo en tus fuerzas, en tu propia sabiduría. ¿Ves cómo empieza el miedo? Por el pecado. Ahora bien, la definición de temor que viene en un diccionario de inglés, Merriam-Webster, dice que el miedo es una emoción angustiosa provocada por un peligro inminente, por una maldad. Es un dolor que amenaza. Y puede ser este dolor real o puede ser imaginario. ¿Cuándo es imaginario tu dolor? Muy fácil. Si yo soy una persona miedosa, los que están a mi alrededor también van a ser miedosos. Mi esposo va a ser miedoso si yo logro transmitirle mis miedos, y si él no tiene carácter, los va a aceptar, los va a tomar. Pero además de eso, yo voy a hacer a mis hijos miedosos. ¿Por qué? Porque todo lo que escuchan de mí es: tengo miedo de la crisis, tengo miedo de que mañana no vaya a tener que comer, tengo miedo de dónde voy a vivir el año, tengo miedo de mi proceso de envejecimiento, con quién voy a vivir, dónde voy a vivir, quién me va a sostener, no tengo una pensión, nunca tuve un trabajo, me dediqué a mi casa nada más, o si tuve un trabajo, no me preocupé para ahorrar, etc. Y vamos a ver que este es un miedo imaginario. Todavía no existe y ya me estoy preocupando. Ahora, ¿cuáles son los miedos reales? Que no me gusta tomar retos, no me gusta tomar desafíos, no me gusta que nadie me diga que debo y tengo que cumplir con determinada responsabilidad. No me gusta, me vado. Y le echo la culpa a los demás. Yo no pude terminar este proyecto porque tú te metiste, porque tú no me ayudaste, porque tú no me animaste, porque tú me robaste. Y así yo pongo muchos pretextos para demostrar y ocultar mi miedo. Hay una gran cantidad de temores que nosotros experimentamos de circunstancias o conversaciones o situaciones que nosotros las sentimos como una amenaza, pero no hay ninguna. Hay gente que ve los noticieros y tiene miedo de que esas amenazas lleguen a su vida. La amenaza de un evento fortuito, de un evento sobrenatural. Escucha que una persona mató a otra y que era su vecino, que era su hijo, que era el hermano, y se llenan de temor. ¿Por qué? Porque son personas que las circunstancias a su alrededor definen sus emociones y sus pasiones. Otras tienen temor al rechazo. Como yo tengo temor a que me rechacen en determinado grupo, entonces si ese grupo es hipócrita, yo también soy hipócrita. Si ese grupo tiene un doble corazón, yo también tengo doble corazón. Si ese grupo miente, yo también miento, porque quiero ser aceptada en ese grupo. Y entonces voy a tratar de copiar y de imitar con tal de que sea aceptada. Ese es un temor al rechazo. Hay otro temor a la inseguridad. No me siento segura porque soy bajita, porque soy alta, porque soy delgada, porque soy gruesa, porque estoy pasada de peso. Me siento insegura. Otro temor es al qué dirán. No tengo el valor de ir a decirle a una persona que está mal, que su conducta me afecta, que su conducta está dañando alguna situación en mi vida, pero como no quiero quedar mal con ella, como no quiero que piense mal de mí, entonces me quedo callada y así sigo adelante con mi modo y estilo de vida de vivir con temor. También hay personas que le tienen temor a las enfermedades, le tienen temor a la muerte, tienen temor de vivir en otra ciudad o en otro país. Ellas piensan, bueno, pero pues ¿cómo me voy a hacer para ir a otro país? Es otro idioma, es otro clima, yo no sé cómo es la gente, yo no sé de qué voy a vivir. Y así, sus temores les limitan sus éxitos. Otros tienen temor a un cambio de trabajo. Dicen, bueno, es que yo aquí he trabajado
20 años ya voy a obtener mi pensión, ya voy a hacer esto, ya voy a hacer la otra. Entonces, aunque sea un ambiente de trabajo, que trabajo más del tiempo que se requiere, no me pagan mis horas extras, me oprimen, me afecta psicológicamente, no les importa mi estabilidad emocional, etcétera. Entonces, no me cambio de trabajo. Prefiero, muchos lo dicen, y ustedes lo saben, prefieren el mal conocido que el bien por conocer. Otros tienen miedo a casarse o a no casarse. Les tienen miedo al futuro, les tienen miedo a poner un nuevo negocio, le tienen miedo a ser creativos porque piensan que se van a burlar de ellos, porque piensan que no tienen ese talento. Y estos temores, estimada audiencia, nos roban nuestra libertad y nos alejan de Dios. Cuando yo tengo un pecado que no quiero que nadie se entere y lo estoy ocultando, hay un temor cada vez que yo percibo que alguien está como acercándose a descubrirlo. Yo no puedo sentirme seguro, yo no me puedo sentir segura en la lejanía de Dios. No puedo sentirme segura. Ahí está el temor a la inseguridad. Estoy lejos de Dios, por eso es que tengo temor. La propuesta de Dios para sanarme del problema en el que yo incurrí en términos de este temor aparece en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 18, que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Su perfecto amor es el que me convence de que Dios está por mí y que entonces yo puedo estar ahora relajada, porque la seguridad solamente me la puede garantizar Dios. Por lo tanto, la gente teme al futuro porque no conoce a Dios, porque no conoce su carácter. Y entonces, tú y yo podemos tener una vida extraordinaria, porque conocemos a quién controla el futuro. Y yo tengo la certidumbre del futuro porque está en las manos de aquel que orquesta todos los eventos que han de venir y que yo todavía no conozco. El conocer el carácter de Dios, entonces, va a calmar mis temores. Esa es la clave, y la mayoría de las personas conocen los textos bíblicos. Fíjense, muchas personas conocen textos bíblicos, conocen pasajes, conocen historias, pero no conocen el carácter de Dios. Por eso es que siendo cristianos viven con miedo. ¿Y cuántas bendiciones te pierdes, amada hermana, amado hermano? Cuando conoces el carácter de Dios, Él transforma la manera como tú vives. Y una de las cosas que hace la transformación es que calma mis temores. Cuando yo le pido a Dios que me transforme, que cambie mi corazón, que cambie mis sentimientos para que yo sea conforme a su imagen y semejanza, entonces es que mis temores van a ser calmados. En los evangelios, Jesús le preguntó a sus discípulos en diversas circunstancias: ¿por qué tienen miedo? Eso les preguntaba: ¿por qué tienen miedo? ¿Y qué seguía después de esa pregunta? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Yo estoy aquí. ¿Por qué tienes miedo? Dios está vivo. ¿Por qué tienes miedo? Él es soberano, tiene el control de la tormenta de nuestras vidas. ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué tenemos miedo ante esa enfermedad? ¿Por qué tenemos miedo ante esa persona que tiene mucho dinero, que nos intimida y que pensamos que tenemos que quedar bien con él? Porque nos da miedo esa persona. Lo único que tienes que hacer para dejar de tener miedo es hablar con Dios, para que Él cambie tus circunstancias. Ahora bien, conocer y confiar en la soberanía de Dios debe de calmar mis temores. Escucha lo que dice Lucas 12. Cristo está hablando. Dice que no debemos de preocuparnos por el mañana, qué vamos a comer, qué vamos a beber, ya que el Padre tiene cuidado de las aves del campo. ¿Cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Otra vez la palabra. Hombres de poca fe, mujeres de poca fe.
¿Quieres tener una vida extraordinaria, amada hermana? ¿Quieres tener una vida relajada? Permite que el perfecto amor de Dios eche afuera tus temores, eche afuera tus ansiedades, eche afuera tu poca fe. Dice Jesús que sus discípulos tenían miedo por su incredulidad. Estos discípulos en la barca tenían miedo porque no creían en el poder de Dios. Y la invitación que Dios le hacía es que confiaran en Él, que confiaran en su carácter, que confiaran que Él es un Dios vivo. Pero si tú no crees en Dios, entonces, ¿cómo Dios te va a quitar tus temores? ¿Qué pasa en Marcos 5:36? Cuando un oficial de la sinagoga, Jairo, tenía una hija que estaba enferma. Vino Jesús a su casa y le dice, no te preocupes, no temas. Esa emoción que tú estás sintiendo, ese miedo, no lo tengas. Cree solamente. Cree en su poder, le decía Jairo. Tu hija está enferma, yo la voy a sanar. Y si está muerta, yo la voy a resucitar. De manera que conocer el poder de Dios debe quitar mis temores. Ahora bien, cuando yo experimento y creo que Dios está conmigo, eso me calma. Me calma en la mañana, me calma al mediodía, me calma en la tarde, me calma durante todo el transcurso de la noche. En la medida que yo no experimento una vida de piedad, sino que mi vida es un acto de desobediencia, no puedo experimentar eso y vivo en mis temores. El carácter de Dios, la confianza en su carácter, la fe en su carácter, es el antídoto para mis temores. Adán experimentó esto cuando se alejó de Dios. Ahí comenzaron todos los problemas, los temores, pero en la presencia de Dios no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué pasa cuando tú te olvidas que estás viviendo en la presencia de Dios y que el carácter de Dios es su perfecto amor echando fuera todo temor? ¿Qué pasa cuando te olvidas de esto? Estás un tiempo viviendo relajado, no sé, un mes, una semana, unos años, y de repente te llega una noticia. De repente pasa algo a nivel nacional, internacional, a nivel personal, a nivel familiar, que hace que desenfoques tus ojos y los pongas en la circunstancia. Inmediatamente, amada hermana, la circunstancia se levanta como un gigante y la presencia de Dios se queda de este tamaño. Porque tú moviste tus ojos con los cuales estuviste mucho tiempo caminando y los pusiste en las circunstancias. ¿Y qué pasa? Comienzas a dudar, comienzas a temer. Y Cristo te dice, eres una mujer de poca fe. Cuando nos enfocamos en las circunstancias, como les decía, Dios se ve pequeño. Pero cuando nos enfocamos en Dios, las circunstancias se ven pequeñas. Las enfermedades se ven pequeñas. Los problemas se ven pequeños. Las circunstancias difíciles se ven fáciles. ¿Por qué tenemos nuestros ojos enfocados en Dios? Ahora bien, el temor tiene un poder enorme. El temor nos paraliza. En otras palabras, el miedo domina el mundo. El miedo mueve a la gente. La mayoría de la gente teme decir, tengo temor, e inventamos toda clase de excusas y de justificación para decir, no voy a ir, no voy a participar, no quiero hablar, no quiero conocer a esta persona. Inventamos muchas excusas en vez de decir, si te digo la verdad, yo me siento intimidada cuando estoy en presencia de esta persona. Yo me siento intimidado yendo a una celebración donde tengo que participar. Me siento intimidado cuando tengo que hablar, cuando tengo que hacer un vínculo con alguien. ¿Y qué hacemos? Preferimos condenar, preferimos criticar, preferimos hablar mal de la persona que sí se atrevió
a dejar el estilo de vida de tener miedo. El mundo, estimada audiencia, es manejado por temores. Tienes que resolver el temor y el miedo, porque no puedes vivir en libertad. Esa libertad que Cristo compró para mí y para ti. Fíjense que hacen unas personas. Yo hace mucho tiempo, en un trabajo que tenía del gobierno, tenía un jefe que, a pesar de que tenía toda la fuerza de un hombre, todo el conocimiento, tenía no sé cuántas maestrías, tenía no sé cuántas doctorados, creo que eso, además de que le daba conocimiento, le daba cierta seguridad. En este trabajo teníamos que salir a hacer operativos, teníamos que prepararnos para que pudiéramos entrar a diferentes lugares para rescatar a los menores que estaban retenidos y los tenían practicando la prostitución, los estaban explotando. Entonces, cuando teníamos que hacer estos operativos, bueno, pues yo como mujer, y dado la naturaleza de mi trabajo, tenía que participar conforme al puesto que tenía. Pero muchas veces tú ves a la gente corpulenta, grandota, y tú quisieras pensar, pues esta persona va a respaldar, va a proteger, va a dar la cara para hacerlo. Pero ¿saben qué? Esta persona estaba llena de miedos, no salía de plano, ni siquiera hacía el intento de ir a un operativo. No le gustaba. Decía, ¿para qué arriesgo mi vida? Decía, ¿para qué lo hago que lo hagan los demás? Y bueno, pues si no quería arriesgar su vida, si no quería hacer la naturaleza de ese trabajo, pues se hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? Se hubiera dedicado a dar clases, no sé, a trabajar en tu despacho sin que nadie te moleste, etc. Pero lo que yo les quiero decir es que esta persona era una persona muy intelectual, era una persona con mucho potencial, pero su miedo no le dejaba lucir varonilmente en esos momentos. Y con tristeza vemos que por eso muchas personas tienen que ocupar el lugar de otros, porque por sus miedos a no tomar retos, a no tomar desafíos, a no cumplir con su obligación, porque era un trabajo que nos pagaban por eso y teníamos que desempeñarlo como debía de ser, pero no, se abstenía de hacer y mandaba a otras personas. ¿Cuántas veces tú sabes que tienes que decirle la verdad a alguien y por miedo te quedas callado? Por miedo dices, no, pues no quiero perder su amistad, no quiero que se sienta mal, no quiero tener problemas con él o con ella, entonces me voy a quedar callada, no le voy a testificar, no le voy a decir su pecado, con respeto y con amor. El temor, además, nos da una idea distorsionada de Dios, una distorsión de mis emociones. ¿Por qué vivo atemorizado? Si yo conociera a Dios como Padre, podría creerle que su perfecto amor echa fuera el temor. No puedo estar en paz con temores. Tenemos que tener una forma de pensar para disfrutar de esa paz. Yo tengo que tener una forma de pensar para que mis temores puedan disminuir, puedan ser menos intensos. Entonces la cura de mis temores es estar cerca de Dios. Si yo estoy cerca de Dios, si yo estoy leyendo su palabra, y esta es mi fortaleza, si yo estoy reflexionando acerca de la palabra, no puedo vivir sin lo que yo sé que dice Dios. Yo conozco el carácter de Dios. Dios no es miedoso. ¿Por qué yo voy a ser miedosa? Muchas veces, amados, amadas,
nos alejamos del cuerpo de Cristo, nos alejamos de la iglesia, vamos a la iglesia pero como si no fuéramos. No nos queremos comprometer en el servicio, no nos queremos servir. Y si nosotros supiéramos que eso, que todos los recursos que Dios nos dejó en esta tierra, lo hiciéramos como Dios quiere, sirviéramos como Dios quiere, eso iría quitando todos mis temores, iría ayudándome a que mis temores se fueran minimizando. Miren, yo les quiero compartir algo. Cuando yo tuve llamado a este ministerio hace 5 años, está transcurriendo, empezó a transcurrir en septiembre el plazo de los 5 años. A mí Dios me llamó sola. A todos los que Dios les hace un llamado, te llama solo, por tu nombre y a ti. Pero además te pide que empieces sola. Y bueno, no es fácil, da temor. ¿Qué te pones a pensar? Se van a burlar de mí, me van a criticar, me van a poner en las redes, van a hablar mal, van a ofenderme, van a decir cosas. Pero realmente, y le agradezco a Dios esa gracia que me ha dado, no tuve miedo. No tuve miedo porque Él es justo, me está mandando a hacer su obra, me va a dar todo lo que necesito, empezando con un carácter, ¿verdad? Para que yo pueda hacer esta obra. Me va a ayudar a conocerlo más, porque me voy a ver más involucrada para estudiar su palabra, para conocer más su forma de trabajar con los que Él les hace un llamado. Y gracias a Dios, no le hice caso a mi temor, no le hice caso, vinieron a mi mente, pero no les hice caso, no los alimenté. Mejor me fortalecí en la palabra de Dios, de lo que dice que en el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y gracias a Dios, que ahorita somos muchas y continuamos avanzando, continúan habiendo más mujeres que se están suscribiendo y registrando en este programa. Siguen aumentando los grupos de oración, estamos necesitadas de más líderes. Y eso es gracias a que tú, que estás participando hoy conmigo, que eres una voluntaria del programa, le creíste a Dios, no hiciste caso a tus temores, tomaste el reto y el desafío. Y Dios, por haber obedecido ese llamado, te está perfeccionando, te está ayudando a crecer espiritualmente, te está madurando. Pero si tú no admites que tienes ese sentimiento cuando tienes que tomar una decisión para un reto y un desafío que Dios te pone, pues simple y sencillamente vas a seguir ocultando tus temores, tus miedos, y en lugar de que los minimices, los vas a estar aumentando, porque no diste ese paso de fe. Muchas personas dicen, yo quiero ser un líder. ¿Quieres ser un líder en tu trabajo? ¿Quieres ser un líder en la iglesia? ¿Quieres ser un líder en tu casa? Pero estás lleno de miedos, amada hermana, amado hermano. ¿Cómo tú vas a ser un líder? ¿Cómo vas a animar a otros a que hagan lo que deben de hacer conforme a la palabra de Dios? Si tú tienes miedo, amada hermana, ¿cómo vas a dejar un legado en tu casa? Si tienes miedo de obedecer a Dios, tienes miedo de seguir a Dios, tienes miedo de dedicarte más tiempo a Dios para que conozcas su carácter. Yo siempre le digo a mis hermanas en Cristo, quiero que mis hijos vean mi cristianismo como algo que les impacta, como algo que les atraiga, algo que se les antoje. Y gracias a Dios por las respuestas a las oraciones. Dios no es un Dios anticontentamiento. Dios no es un Dios
que se molesta cuando tú te sientes realizada, cuando tú estás viviendo en plenitud, cuando tú estás viviendo vidas extraordinarias. Porque nuestro Dios es extraordinario. Nuestro Dios no es común, porque es el verdadero Dios. Por lo tanto, amada hermana, este día te quiero decir que no ocultes tus temores, ponlos delante de Dios. Permite que Dios elimine con su amor cada temor. Sé transparente, dile lo que Él ya sabe, lo que te está impidiendo hoy buscarlo, ese miedo a lo que ni siquiera a veces sabes qué es. Deja el estilo de vida de tener miedo. Si te sientes rechazado, si te sientes no aprobada, si te sientes que hay cosas que debiste de haber comunicado, pero por tu temor no lo hiciste, para que no se sientan mal, para que no cambien contigo. Arrepiéntete, amada hermana. Déjalo, abandona tus temores. ¿Sientes temor porque estás sola, porque no tienes un esposo? No conoces el carácter de Dios. ¿Tienes miedo porque tus hijos ya se fueron? No conoces el carácter de Dios. ¿Tienes miedo de tu futuro, de tu situación económica? No conoces el carácter proveedor de Dios. Quisiera hablarles mucho más acerca de este tema, pero el tiempo se me termina. Quiero concluir que mi cercanía a Dios elimina mis temores. Porque es en la cercanía de Dios donde yo experimento su perfecto amor. Y el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Isaías 66:2 dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Mis temores disminuyen en la intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios es el fruto natural de caminar en humildad. Nuestras oraciones de las mañanas con los grupos de mujeres, y el cual te digo que quedas atentamente invitadas. Si quieres que Dios elimine tus temores en su perfecto amor. Cuando oramos, agradecemos tanto, porque ese día que estamos orando, estamos entregándole a Dios nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. ¿Y con qué nos quedamos? Con la vida extraordinaria que Dios nos permite tener por vivir en humildad, por decirle a Dios: mira aquello en mi corazón, te lo entrego a ti, para que tú sigas guardando mi alma. La humildad es otra puerta de entrada para conocer el perfecto amor de Dios. Y te pregunto, ¿quieres vivir una vida extraordinaria? ¿Quieres prepararte para este 2024? Pídele a Dios que eche afuera tus temores. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en mi vida. Gracias porque mi cercanía contigo hace que eche afuera mis temores. Señor, levanta líderes, mujeres y hombres que no tengan temor porque están cerca de ti. Levanta, Señor, mujeres que lleven vidas extraordinarias porque conocen tu carácter. Glorifícate, Jesús, y sé exaltado, Señor, como tú te lo mereces. Te doy gracias por haberme acompañado esta mañana. Nos vemos el próximo martes. Dios te bendiga, librándote del temor, y que seas fortalecida con su presencia. Soy la abogada Lady Campos, que les transmitió en vivo desde este país de Canadá. Hasta luego.